Buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Fin de año y me vengo a engripar a esta altura del año. Realmente hace calor, pero bueno, tengo la voz un poco tomada. Les pido perdón porque así voy a hablar durante todo el programa, o peor, a medida que avancemos. Último programa del año hoy, ya nos despedimos. Y para el último programa invitamos a 3 autoras, 3 mujeres. Vamos a empezar presentando a la primera. Ahí va. Luisa Valenzuela nació en Buenos Aires en 1938. Escritora y periodista. Es autora, entre otros títulos, de Cola de lagartija, Realidad Nacional desde la cama, Cuidado con el tigre y La máscara sarda. Entre cruzamientos es su último libro publicado. Bueno, parece increíble, ¿no? Porque venimos de la Feria de Guadalajara y Luisa Valenzuela saca un libro sobre Julio Cortázar y Carlos Fuentes, 2 escritores emblemáticos de Argentina y México. Mejor oportunidad que esta y increíble. Imposible. Sí. Sí. Se dio por casualidad un poco, me imagino, pero bueno. Sí. Pero se dio así, ¿no es cierto? Es una a veces manera los timings están bien, a veces sí. A veces coinciden con lo que tiene que suceder. Vos tomás a Cortázar y a Fuentes, fuiste muy amiga de los dos, ellos fueron amigos entre sí. Ellos se admiraban mucho entre sí, eso es maravilloso. Por ahí no eran tan amigos, pero se admiraban. Pero se admiraban mucho, eran amigos, pero bueno, se veían menos. Pero también es cierto que Fuentes, cuando decide donar su beca de general junto con García Márquez, deciden hacer la cátedra Julio Cortázar, es decir, era el que más querían. Era el que más querían. Esa cátedra ya tiene unos cuantos años, sí, ¿no es cierto? Sí, ya debe tener como 15 años. Como 15 años. Y depende de la Universidad de Guadalajara. Más, porque yo he estado en el 2004... Sí, depende de la Universidad de Guadalajara, pero era el dinero, ahora están un poco pensando qué van a hacer, porque era el dinero de esta beca que tenían Fuentes y García Márquez, que murieron los dos, ¿no? Esta beca se las daba el gobierno de México. Sí, y ellos la donaban para la cátedra. La cátedra era maravillosa, maravillosa. Se hicieron algunas actividades acá en Buenos Aires también. Sí, se fue presentada la cátedra más de una vez, quisieron acá revivirla un poco acá, pero no fue tan fácil hacerlo. Y sí en México, y sí en México. En México sigue, fantástica. Bueno, quiero que me cuentes, vamos a empezar por el libro. ¿Cómo surge este libro? ¿Fue idea tuya? ¿Te lo propusieron? Fue idea mía, es una idea azarosa en octubre del año pasado, querrás creer. Estaba en Jalapa, justamente en México, y me encontré con la directora de Alfaguara México, que me pidió un libro. Y dije, bueno, tengo cuentos, sí, porque ya hace mucho que no te publicamos, queremos un libro tuyo. Y dije, tengo cuentos. Estaba pensando que quizá Fuentes y Cortázar, y ahí me casaron viva, claro. Sí, yo tenía material de ambos. Pero después se me cruzaron cosas mucho más interesantes de las que hubiera sospechado jamás cuando propuse ese libro, con lo cual se me volvió bastante más complicado escribirlo. ¿Qué cosas fueron? Historias de un cuento de Julio que se respondía en un pedazo de novela de Fuentes, las 2 hermanas que yo no sabía ni que existían, bueno, la de Julio Cortázar un poco, pero la de Fuentes yo no sabía que existía, 2 hermanas menores, de 2 años menores, los dos son los 2 extremos, bueno, eso ya lo había pensado, claro, de nuestra América Latina, nacen fuera de su país, viven mucho tiempo de su vida adulta fuera de su país y sin embargo son tan emblemáticamente argentinos y mexicanos, ¿no? Pero además, bueno, eso está marcado en el libro. Julio Cortázar, que nace en Bruselas. Carlos Fuentes nace en Panamá, creo. Panamá. El padre era diplomático y en ese momento estaban en Panamá. Los dos pasan la adolescencia en Buenos Aires. En Buenos Aires. Fuentes también por el cargo diplomático del padre. Sí. El último viaje que hacen antes de la muerte es a Buenos Aires, los dos. Y los dos están enterrados en el cementerio de Montparnasse. En París. Así que es mucha casualidad. Y después encuentro, que eso lo cuento en el libro, porque yo releo Terra Nostra, que es un libro que me encantó cuando lo leí en su momento, y después acordaba las escenas más importantes, pero al final no me lo acordaba tan bien. Y pasa en un departamento con la Valquiria Lituana y Oliveira y todo, y es el departamento de Cortázar en París, cuando vivía con Igné Carvelis. Y hay todo un juego de cartas que inventa Fuentes en un futuro lejano, que se llama La Superjoda, y juegan todos los personajes de la literatura del boom latinoamericano. Claro. Así que es muy gracioso. Dice que todos van a ir a morir a Montparnasse, es decir, hay cosas tan premonitorias ahí. Bueno, has hecho... Supongo que has releído mucho la obra de los dos para este libro, porque además de contar estas anécdotas, que los dos nacieron afuera, que esto, que lo... hay
análisis de la obra entrecruzado, de la obra de los dos. Sí, ¿no? sí, sí. Buscando... Me resultó fascinante, te Claro, diré, y buscando, estoy segura. encontrando esas cosas, tenía momentos cortasarianos, ¿no? Que abría uno de los libros y encontraba cosas que se reflejaban en el otro, Claro. que dialogaban con el otro. Y dos autores tan diferentes, porque Claro. son muy distintos. Los conocía bien, también es cierto que eran obras que yo tenía bastante estudiadas, pero al mismo tiempo esos azares que te van trayendo. Estaba pensando cazadoramente, como dice Cortázar. Como dice Cortázar. Escúchame, Luisa, el tema del puente, por ejemplo. En Cortázar la idea del puente, que bueno, empieza Rayuela, que él la ve a la maga en el Pont des Arts, en París, etcétera. Empieza con esta idea del puente. Releyendo ese primer párrafo tan famoso de Rayuela, yo dije, ¿por qué tiene un adjetivo que es delgada dos veces? Ves la delgada figura de la maga llegar y cruzar la delgada silueta del puente de Pont des Arts. Un escritor que eso no se le escapaba. Jamás se le habría escapado. No. Yo dije, acá está, es intencional, es porque la maga es el puente. Claro. Lo que está haciendo Oliveira siempre es buscando que la maga le sirva de puente para llegar al otro lado, al lado de acá. Claro. Y finalmente ella un poco se separa y él se separa de ella, pero él está buscando que esa cosa intuitiva y pensamiento mágico de la maga se le contagie. Hablas todo el tiempo de una supuesta timidez o pudor de Cortázar en la obra, ¿no? En un tono de la obra, y que Fuentes es exuberante, latinoamericano, etcétera. Y en la manera de ser ante el mundo también. Fíjate que Cortázar todas sus opiniones extraordinarias, literarias, las manifiesta por carta al principio, durante años por cartas, hasta que da estas clases que leímos ahora últimamente. Y Fuentes daba esas conferencias brillantísimas, brillantísimas. Además era un gran orador. Sí, un gran actor. Sí, era un actor, gran actor. claro que sí. Y escribe los libros Geografía de la Novela y la Nueva Novela Latinoamericana, así él se ocupa de todo eso. Escúchame, vos contás y ponés en el libro una charla que dieron juntos con Fuentes, vos y Carlos Fuentes, en Nueva York. Me acordé por esto que decías de que era un actor. Eso está armado como una especie de performance, de espectáculo, ¿no? Sí, eso lo armó él. Me imagino, sí. Me dijo que teníamos que... Bueno, eso lo cuento en el libro. Teníamos que leer los dos en la 92nd Street Y, que es un teatro muy grande, 900 butacas. Sí. Invitan siempre a un escritor no tan conocido, iba a decir menor, pero no lo quise decir porque... Y un escritor importantísimo. Primero lee el escritor, el telonero, digamos, y después lee el otro. Claro. Y es lo que me tocaba a mí, ser la telonera de Fuentes. Y me encuentro un día con Carlos, a quien conocía muy poco. Me dice, nosotros vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer un diálogo. Lo asusté un poco. Y entonces le dije, bueno, sí, bueno, empezamos a escribirnos. Y como no empezó él a escribirme, yo dije, no. Y un buen día me llega, todo junto. Bueno. Y entonces pude contestar y armamos ese diálogo en inglés. Así que es la primera vez que se publica. En castellano. Le permití traducir de Fuentes, ¿no? Pero uno lo lee y sí, está armado como un espectáculo, con entradas, salidas. Bueno, y él me dice, tú vas a decir, yo voy a decir ladies, dice él, y tú vas a decir and gentlemen. Claro, y después vamos a decir a coro, welcome to the North-South Dialogue. Y yo me sentía tan inhibida cuando entré y después sentí esa fuerza que te da Fuentes, ¿no? Esa fuerza y esa generosidad que tenía, también de su propia energía vital. ¿Cómo fue que lo conociste? ¿A Fuentes y después a Cortázar? ¿O antes a Cortázar? No sé a quién conociste primero. Yo creo que conocí antes a Cortázar, pero a Cortázar lo conocí en México y a Fuentes en París. Mira vos. No me acuerdo muy bien las fechas de ambos. A Fuentes lo conocí porque Lea Lublin, que era una gran pintora argentina, maravillosa. ¿No es cierto? Tenía una galería también. No, esa era Julia Lublin, la hermana. La acá. hermana. La hermana Julia tenía esta galería importantísima acá. Y Lea vivía en París, una artista plástica extraordinaria. Era muy amiga de Fernando Botero. Yo la fui a visitar a Lea, fuimos a la de Botero, ahí lo conocí a Carlos Fuentes. En la casa de Botero lo conociste a Fuentes. En la casa de Botero, y Fuentes me dice, vamos a conversar, llámame un día de esto, yo no me animaba, y un día él me llama y me dice, me invita a conocer a Ionesco, que le estaba entrevistando Silvia Lemus, su mujer, así que es muy gracioso eso. Y a Cortázar lo conocí en México cuando fuimos con un grupo de amigas, me colé en un grupo que iba a entrevistarlo. Y con los dos estableciste una relación de toda la vida. Sí, una muy linda amistad. Y escribieron cosas muy lindas sobre mí. Fueron tan generosos conmigo. Fueron generosos. Yo creo que esto es como una devolución de todas esas cosas tan lindas que me dieron. Seguro que sí, ¿no es cierto? Digo,
acabamos de llegar hace poquitos días de la Feria de Guadalajara, justamente. Yo me acordaba, la mujer de Carlos Fuentes en el acto de inauguración de la feria estaba sentada en primera fila, lo que significa como figura, ¿no? Fuentes Sí, hoy en México. también la tienes muy presente. Muy presente, sí. Y Silvia también tiene su propia personalidad, Silvia Lemos, porque ella hace las grandes entrevistas por televisión. Y una Sigue cosa que haciéndolo. descubro al escribir este libro, sí, sigue haciendo, ahora cada vez menos, pero ha hecho Es muy linda mujer, magníficas además. entrevistas por televisión a grandes personas. De ahí lo de Ionesco, lo estaba entrevistando Ella, Silvia. claro. Después ella contó cosas tan divertidas de Ionesco ahora cuando la vi. Pero hay una anécdota que encontré leyendo unas cuestiones de unos escritos de Cortázar que dice que estando en Señum se encuentra con un francés que le dice: yo lo he visto a usted en la televisión mexicana entrevistado por una rubia. Y Cortázar le dice: no, yo jamás he dejado, nunca me han hecho una entrevista por televisión, menos la televisión mexicana, a una rubia, jamás, jamás, jamás. Yo dije: debe ser Silvia Lemos, pero no, dice Cortázar, no. Y años después lo está entrevistando Silvia Lemos, efectivamente, y Cortázar se acuerda de aquel tipo que lo vio anticipadamente. Claro. Ah, no había existido. No había existido la entrevista. Se imaginó que eso había el hombre sucedido. lo vio en una especie de como un cuento loop de del tiempo, como un cuento de Cortázar absolutamente. ¿No es cierto? En un loop del tiempo. Bueno, ¿cómo te fue en Guadalajara? ¿Qué impresiones tenés de ese viaje? Fue intenso viaje para todos nosotros. Fue muy fuerte. Sí. Yo salí con un tuit, que por suerte no tengo Twitter, así que no lo dije, que era: la Feria del Libro era una máquina de picar carne, pero las croquetas salieron deliciosas. Eso está bien, porque sí, fue muy intenso, fue muy fuerte. Pero maravilloso, ¿no? Pero fue fantástico. Fue fantástico, sí. Vos contabas recién antes de empezar, me decías que vos esa feria la conocés desde un principio. Sí, era chiquitita, íntima, preciosa, incómoda. Ahora hay mucha gente, mucho ruido, en ese sentido como la de acá, ¿no? Hubo un momento, hará como 6, 7 años, que era gloriosa, porque era la pura fiesta. ¿Viste que tiene esta cosa tan festiva la fiesta? Pero ahora ya se lo come la multitud y la enormidad de la fiesta. Hubo un momento, de un año para otro, creció 16.000 metros cuadrados. Claro. Todo el predio ferial para la Feria del Libro. Siempre se hizo en ese mismo lugar. Siempre se hizo en ese mismo, pero antes era un rinconcito, era como este estudio, en medio de este enorme predio ferial. Sí. Y ahora tuvieron que agrandarlo y agrandarlo. Cada vez más. Bueno, eso pasó también con la feria de acá, ¿no? Sí, que ahora no hay más lugar, toma la rural entera, digo, si sigue ahí, es entera. Esta feria es del año 87, yo me acuerdo bien porque es el mismo año que empezamos con Los Siete Locos. O sea que para una feria es joven, no tiene tantos años. Han hecho un trabajo extraordinario. ¿Cómo te fue a vos? ¿En qué actos participaste? ¿Qué hiciste allá? Yo venía con doble situación, porque tenía el libro de Cortázar Fuentes, que lo publicó también Alfaguara México, lo publicaron acá y allá, y salió este que te traje para lucirme, sí. Que es una cosa que pidieron los mexicanos para regalar a los maestros de México, de las escuelas públicas. Este libro es impresionante lo que dice acá, el elogio de la educación, consejo de mentes brillantes, o sea que te piden por una cara modesta, ¿no? Bueno, digo, te piden consejo como mente brillante, ¿cómo es? Lección de arte. ¿Y sobre qué escribiste? ¿Qué yo escribí un poco de todo, porque lo que quise contar, sobre todo, es sobre el entusiasmo del aprender, el entusiasmo del conocimiento y las ganas que te da el saber. Sí. Entonces, también para darle entusiasmo a los maestros que están bastante vapuleados acá y allá. En México también, México, ¿no? en este momento más difícil. Bueno, no lo habría previsto en ese momento, pero de todos modos sí. Entonces, irle abriendo los caminos a los alumnos para que vean la creatividad, ¿no? Para despertar la creatividad por diferentes caminos. Entonces traía a colación temas argentinos, como las caminatas de lectura de María Eguis, que son maravillosas. Claro. Adrián Paenza, algunas cosas con el pensamiento lateral. Seguro. Es decir, gente así que fui entrevistando para armar los consejos. Yo he notado, hay mucha inversión del Estado en México en la cultura. Fantástica. Bueno, está la dirección de la Comisión del Libro Gratuito, que publican millones de libros también en México para los alumnos de las escuelas. Se distribuyen en las escuelas. Y ahora la dirige el que era antes el director del Fondo de Cultura Económica, que es Joaquín Díaz Canedo, los grandes editores, ¿no? Claro.
Y distribuyen gratuitamente. Distribuyen gratuitamente. Y en tiradas enormes, además. Enormes. Y esto van a tirar, aspiran a tirar 600.000 ejemplares. 600.000. Ahora la pequeña Este tirada, maestros. la tirada casera son 100.000. Para empezar, 100.000. Acá por ahí una novela, 3.000, digo. Claro. Bueno, allá también una novela tampoco es tanto. Esto es porque lo van a regalar a los maestros, que son muchos, y que tiene que llegar a todos los rincones de México, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con los vínculos? Bueno, vos sos muy conocida en México y vas mucho y tenés mucho Y conocimiento. los quiero mucho, yo adoro México. Tenés un vínculo fuerte Sí. y bueno, y además la historia con Carlos Fuentes y Sí. demás. Pero digo, en general no se conoce mucho acá de la literatura mexicana o latinoamericana, ni ellos nos conocen mucho a nosotros. Bueno, acá tienen bastante repercusión Margot Glantz, que a mí me encantaba desde hace tanto tiempo, Mario Velatín, están Bueno, llegando, esos casos, son casos, ¿no? sí, son casos. Son casos, Todo lo sí. que fue en un momento dado la movida mexicana también llegó. Después ahora, eso es una pena, nos estamos como aislando en compartimientos estancos, Es ¿no? Las tremendo. editoriales son la misma editorial, pero son de acá y de allá y firmás contrato para un... Y no fluyen los libros dentro de fluyen, no Latinoamérica. pueden Yo fluir, pienso, sí. tenía la esperanza, digo, esta feria puede ayudar en cierta medida, y creo que ayudó también a conocerse más, ¿no? Sí, efectivamente, claro que sí. No, fue fantástico que estuviera dedicado a la Argentina, fue muy Fue una lindo todo oportunidad, lo que sí. se hizo y toda la gente que fue, ¿no? Fue muchísima gente de acá y bueno, las actividades, eso no comentamos, podemos comentar un poco, las mesas redondas que hubo, que había mucha convocatoria, los Mucho, mexicanos todo iban a estaba lleno, escucharnos, lleno, a mí me repleto de gente, producía, sí. qué sé yo, Sí, alegría sí. y agradecimiento también, pues se interesaban mucho por los temas que planteábamos. Sí, no, fue muy, muy emocionante todo, por ¿No eso es estamos cierto? agotadas. Ahora quedamos un poco agotadas, pero bueno, ya nos repondremos en las vacaciones. ¿Vos vas a viajar? Porque viaja mucho Luisa Valenzuela. Debo confesar que sí. ¿Hacia dónde ahora? Hacia Camboya, Laos y Vietnam. ¿Pero a del norte de conocer o a Tailandia. llevar los libros? No, esto ya es mi viaje de placer, olvídate de los bueno, libros. yo ya me no imaginaba tengo estos 3 traducida. libros ahora, no, por Dios, no. 3, acá tengo 2. Acá tenés 2 porque me reservé el tercero que me entregaron hoy de las máscaras para el próximo año que me vas a invitar de nuevo. Ah, sí, ¿en marzo? Ya. En marzo, abril, cuando te convenga. ¿Sale un nuevo libro que es una sale novela? No, es un diario de máscaras, ¿viste? Yo tengo mi pasión por las máscaras. ¿Coleccionás De hecho, máscaras? me encontré un mascarero maravilloso ahora en Tonalá, cerca de Guadalajara. Ajá. Así que fue muy interesante, pero el libro está terminado. Es un diario de viajes y de máscaras. Y de máscaras. Bueno, yo me acuerdo de la máscara sarda también. Claro. O sea, que el tema Bueno, de las eso me máscaras- llevó, mi pasión por las máscaras me llevó Te a llevó a- descubrir que Perón nació en Cerdeña, según la gente Hemos de hablado Mamoyada. acá en el programa Sí. de esa historia, Sí, ¿no? Que sí. nunca sabremos hasta dónde. Bueno, pero yo no creo que sea real, pero como Perón dijo pudiste que el hacer la profundo novela. secreto de los orígenes de su nacimiento, pude hacer la novela. Y muchos en Italia lo creen, que nació en Mamoyada, Cerdeña. Sí, vos viajaste especialmente, me acuerdo. No, fue al revés. Yo viajé para ver máscaras, para ver el carnaval. Y te Yo no encontraste tenía con esta idea historia. de esa historia. Y lo que más me llamó la atención no es que yo no tuviera idea de esa historia, es que nadie acá tenía idea de una historia que la vienen publicando desde 1951. Y hay muchos libros en Italia publicados, algunos últimamente, al respecto de esa historia, diciendo que sí, que no, que la parrala, discutiendo el tema, pero creyéndolo, ¿no? Creyéndolo. Que Acá Perón nadie se lo creyó era un del inmigrante. Pero no solamente nadie se lo creyó, cosa que es más o menos lógica, sino que nadie lo mencionó, nadie lo vio, nadie lo reconoció. Entonces la teoría es que los servicios secretos argentinos de aquella época borraron todos los archivos, y es muy posible. Bueno. Porque era incómodo, aunque no fuera cierto. Sí. Era muy obvio que incómodo. sí, obvio que sí. Porque si Perón había una sospecha de que fuera extranjero, no podría haber sido presidente de la República. Claro. Claro. Así que Capaz que no fue cierto, pero igual por las dudas. igual se por las borró. dudas no quisieron mezclar las cosas. Yo temo que sí, porque si no es imposible que nadie nadie supiera nada cuando ya se lo dice, bueno, se ríen o no se ríen, Sí, lo creen pero o es no un lo tema creen, pero es cotidiano. un tema cotidiano, Ajá. bueno, no sé si cotidiano, pero que todo el mundo conoce. Bueno, nuevo libro de máscaras tendremos en marzo, pero mientras tanto, señores, entrecruzamientos. Cortázar Fuentes, Fuentes Cortázar de Luisa Valenzuela. Gracias por haber venido, Luisa, Gracias, y contar todas estas Cristina. anécdotas. Siempre es fantástico estar acá con vos. Pero te muchas agradezco gracias, mucho. se agradece. Vamos al corte, ya volvemos.